bienvenidos a un nuevo episodio de Fogata Azul, Psicología en Desarrollo. El día de hoy vamos a desarrollar o vamos a platicar acerca de una temática bastante mencionada, me parece yo, ahorita lo vamos a platicar, es uno de estos términos que empleamos de forma cotidiana, sin embargo, pues vamos a ahondar en cómo se forma, a qué se refiere y sobre todo qué relación tiene con algunos otros términos. Probablemente ya lo hayas visto en el título, sin embargo, bueno, vamos a platicar un poquito acerca del autoconcepto. El día de hoy, como cada episodio, nos acompañan pues mis compañeros, el psicólogo David. Hola David, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido, muy bien. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicas, hola bien, es un gusto estar aquí otra vez platicando con ustedes. Perfecto, igualmente un gusto. Y también tenemos a la psicóloga Monse. ¿Qué tal, Monse? Hola Ari, chicos, chicas y chiques que nos escuchan, bienvenidos a este nuevo episodio. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues su servidora, también la psicóloga Ariadna Briceño. Y bien, pues, ¿qué les parece si para comenzar con este episodio justo enfatizamos o vamos dando este contexto para las personas que nos escuchan, pues sobre qué se relaciona o sobre qué se fundamenta el autoconcepto? Generalmente tendemos a distorsionarlo o tendemos como a mezclar de cierta manera este término con algunos otros. Sin embargo, el autoconcepto, recordemos que justamente como su nombre lo indica, es el concepto o esta serie de características o de atributos que internalizamos de cierta manera o que asumimos como propios. Es decir, mi nombre es Ariadna, por ejemplo, y yo me defino como una persona o mi concepto que tengo sobre mí es que soy una persona responsable, que soy una persona empática, que soy creativa, etcétera, ¿no? Una serie de características. Y bueno, en este no solo influye el cómo me percibo, porque generalmente nos vamos a esa parte, que es cómo me percibo en torno a un aspecto físico. Aquí, bajo este ejemplo, pues hemos relacionado justo, sí, un aspecto físico, pero también todo lo relacionado, pues con todo lo que nos compone o todo lo que nos integra, pues como personas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, justo creo que el ejemplo que das, incluso tu propio Ari, me parece muy bueno. O sea, a fin de cuentas, el autoconcepto es todo el conjunto o de ideas, de constructos que tenemos de nosotros mismos que vamos recabando conforme vamos creciendo, que eso también ahorita lo vamos a abordar. Vamos creando nuevas ideas, vamos creando nuevos conceptos y entonces hacemos nuestros, nos apropiamos de decir, con esto creo que me identifico o esto me gusta, esto creo que me puede definir y entonces cuando me preguntan quién soy, pues entonces ya puedo decir, pues soy Juanito Pérez y me gusta hacer esto, me identifico con tal cosa, o no me gusta tal cosa, ¿no? Entonces, vaya, es un concepto, valga la redundancia, lleno de conceptos que me identifican o que me ayudan a descartar algunos que no me identifican, pero a fin de cuentas todo eso crea una visión, una imagen que yo tengo de mí mismo, de mí misma, ¿no? Exactamente, chicas, y aparte todos estos conceptos no es que surjan mágicamente de la nada y de mí misma, necesito otras personas que me ayuden a formar estos conceptos. Entonces es importante también el cómo, si allá en casa tienen pequeños, pequeñas, cómo a través de las infancias o de nuestra infancia más bien, vamos creando este concepto, cómo nos hablan los adultos o nosotros como adultos, cómo le hablamos a los pequeños ahí en casa, ¿no? Más allá de cómo les hablamos, que pudiera ser a través del respeto, del cariño, cualquier otra dinámica, qué es lo que vamos explicando a través de nuestras palabras, ¿no? Sí, ujú, puedo decirle palabras de afirmación a mis pequeños, pero también la cuestión es qué tanto en un futuro mis pequeños se van apropiando de esas propias palabras para pues en un momento dado decir, pues tú quién eres, pues soy fulanita de tal, soy así, bla, 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 bla. Ujú. Entonces también es importante esta construcción del concepto en nuestros pequeños, más allá de lo que ellos también puedan aportar a partir de sí mismos. Si bien en un ejemplo muy básico podemos darles de comer verduritas, fruta y un poco de carne, ellos irán identificando si les gustan las verduras o no, la carne, la papita, el brócoli, que es como bien básico, que casi no les gusta a los niños, pero ya va a depender a partir de ellos, ¿no? Y entonces nosotros también reconocemos que, bueno, a mi pequeño
no le gusta el brócoli, lo puedo retirar o puedo ingeniármelas para que coma brócoli. Por ahí podemos empezar. Si bien entonces, básicamente es la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y si bien ya hemos dicho, o acaban de decir las psicólogas, que se forma a partir de un número, pues de variables, ¿no? Que son particulares de acuerdo al estilo de vida, al contexto, ujú, y que también se ve influenciado, ¿no? Por nuestras interacciones, ya que nosotros empezamos a tener también apego por personas muy importantes en nuestras vidas y tenemos la percepción de nuestras propias habilidades, de nuestras capacidades, de lo que nosotros consideramos una singularidad. Ujú. Pero a medida que envejecemos, también estas autopercepciones se vuelven más organizadas, detalladas, y entonces también podemos llegar a ser bastante injustos, ¿no? A la hora de ejercer este autoconcepto. Ujú. De forma personal, ya que no solo, o bueno, más bien a medida de esta concepción, nos vamos aferrando a roles, a circunstancias, valores, cualidades, incluso hasta pertenencias grupales, ¿no? Que forman parte de todo nuestro contexto o de nuestra periferia social, pero también a veces mucha gente no llega a descubrir o a generar un concepto que sea sólido en cuestión de la misma objetividad, ¿no? Muchas veces nos vemos sesgados, con pensamientos distorsionados, con ideas que llevan un aprendizaje, que constituyen estos esquemas, y entonces muchas veces nos basamos en este estatus, ¿no? Ante la pregunta de quién eres, la mayor parte de la gente respondería con su nombre, con algún apodo, y la identificación con este nombre incluso puede ser muy fuerte, ¿no? O a veces decimos, bueno, en mi autoconcepto no entiendo por qué mis papás me nombraron así, yo me identifico de una forma distinta, ¿no? Y desde aquí parten pues varias situaciones donde podemos tomar este aspecto y en realidad generar también ese estatus, ¿no? Porque así hay personas que no toleran el cambio o bromas en este aspecto, hay personas a los cuales no significa lo suficiente, ¿no? Y entonces en este análisis, pues tenemos un poder que también conlleva el que yo me reconozca en esos conceptos de forma personal. Entonces, retomo un poquito lo que también comentaba Monse, que va un poco anclado con lo que comentaba David sobre cómo se van creando esas ideas a través del cambio, que sobre todo tiene que ver con las experiencias. O sea, lo que vivimos es lo que nos hace eh, generar nuevos constructos, lo que nos hace experimentar nuevas cosas, valiendo un poco la redundancia. Vaya, donde entra conocimiento o se genera el proceso de aprendizaje y eso deviene en generar constructos. Entonces, el ejemplo creo que ponía Monse, lo retomo, es muy bueno todos también, por ejemplo, tenemos como algo de que desde chiquitos, de chiquitas no nos gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí desde chiquita sé que los pimientos no me gustan, no me entran, no me pasan, ¿no? Y hoy en día los evito, no los como porque esto ya está suficientemente internalizado en mí, suficientemente construido el constructo y decir, yo sé que eso no me gusta, ¿no? Entonces cuando me preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué verduras te gustan? Yo inmediatamente puedo decir, muchas cosas menos los pimientos, ¿no? O hay otras cosas que van cambiando por alguna razón mientras vamos madurando, ¿no? Regresando otra vez al ejemplo de las frutas o las verduras, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo personal, cuando era chica no me gustaba el arroz, o sea, no me hacías comer arroz en ninguna presentación. Y hoy en día yo soy fan del sushi, amo el sushi, puedo decir que mi comida favorita es el sushi, ¿no? Entonces también observar y analizar que a la mera hora el constructo, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos o las ideas que rellenan todo nuestro autoconcepto, también pueden ir cambiando conforme vamos madurando, conforme vamos teniendo nuevas experiencias, porque eso nos hace decir, bueno, pues siempre sí, o por alguna razón ya cambió, o por alguna razón se mantiene también. Entonces es importante que
tengamos en cuenta que el autoconcepto está basado mucho en nuestras experiencias, en cómo aprendemos y cómo nos identificamos con todo eso que aprendemos, pero justo como el aprendizaje, las experiencias, pues de eso se trata la vida, no es estático, sí es estable, pero no es completamente estático, que nunca se mueve el autoconcepto, porque se va desarrollando conforme vamos creciendo o vamos desarrollando nuestra vida, ¿no? Y como bien comentas, Mari, también les quería compartir algo. Hace poquito tuve una consulta que justo estábamos trabajando el autoconcepto y me decía, es que a mí constantemente me dicen que soy intensa y que es malo que yo demuestre mis emociones porque soy intensa. Y en todo su discurso decía intensa, intensa, intensa. Y dije, ok, en algún punto le cuestionaba, ¿y qué tanto tú realmente te identificas con esta palabra? Y me decía, pues es que antes no, o sea, realmente antes decía, pues a final de cuentas ustedes me perciben así, pues es como su situación, su cuestión, pero yo no soy así, yo no soy intensa, solo expreso mis emociones, ¿no? Pero fíjense aquí justo lo que comentas, ¿no? Tanto le comentaban a esta consulta que me decía, es que llega un punto en el cual yo dije, sí seré intensa, o sea, ella misma justo se empezó a cuestionar realmente cuál era el concepto que te, pues sí, que tenía o que tiene de sí misma, con base justo en lo que escuchaba de las demás personas, en lo que le decían. Entonces, sí, en efecto, puede ser distorsionado de cierta manera o puede ser cambiante con base justo con base en las relaciones que vamos haciendo con las demás personas, incluso cómo vamos interactuando como con nuestro entorno o con el medio, ¿no? También esto se ve muy, muy influenciado. De igual forma, perdón, hoy traigo creo que muchos ejemplos. Justamente en la mañana estaba con un grupo, ya les he compartido que también estoy en el sector como educativo, estaba con un grupo de tercero de secundaria que me parece, no sé ustedes cómo lo consideren, que justo en esta época, en la construcción, en la adolescencia, es como cuando más se empieza precisamente a cuestionar o a distorsionar este autoconcepto, ¿no? Que llegan más cosas que dicen, puedo hacer eso, pero hay otras que como que no y como que sí, entonces se hace ahí un enjambre de ideas de quién soy, quién no soy. El punto es que esta chica, de igual forma de la mañana, me comentaba, es que yo no sé realmente cómo identificarme o con qué palabra yo me puedo definir, porque para mí yo solo soy tal persona, ¿no? Y me decía su nombre. Yo no soy nada más. Me decía, bueno, pero es que a final de cuentas debes de considerar como todo de forma integral que te gusta, incluso pues cosas que te han llegado a decir o cosas que te han comentado, oye, eres una persona muy responsable, oye, eres una persona muy no sé, paciente, creativa, o sea, a final de cuentas, todo ello de cierta manera entra como a un análisis de decir, bueno, ok, si soy eso, si yo me puedo llegar a identificar con ello y a partir de esta interacción que se va haciendo con las demás personas, es como también vamos adquiriendo, vamos adoptando justo estos Mm. términos que ya nos hacen algunos clic o que nos hacen match, que decimos, bueno, esto sí, tal vez lo sea, me relaciono, sí, sí lo he visto, y otros que de plano pues descartamos porque no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Como los pimientos, como bien decía Mariana. Creo que lo que menciona Tari es muy importante, porque si bien el nombre o un apodo no constituyen la identidad más íntima de una persona, incluso en estas épocas, ¿no? En esta etapa de maduración, surgen los apodos, ¿no? Y incluso un apodo o el cambio de este nombre afecta fuertemente el carácter de una persona. Yo recuerdo muy bien cuando me empezaban a llamar con un apodo en la preparatoria de forma muy positiva, ¿no? Justamente antes la gente me decía Vincent y ahora era Vince, ¿no? Yo decía, wow, soy más cool. Y entonces, en esos casos, el sujeto aún así no pierde la conciencia de sí mismo como lo que antes poseía antes de este otro nombre, ¿no? Y asimismo el fenómeno de esta simbiosis que mencionamos, ¿no? Porque mucha gente incluso está muy orgullosa de los parentescos como parte de este mismo autoconcepto, ¿no? Vamos a suponer que X persona también se presenta como el hijo o el sobrino o el amigo de, ya que es la identificación con esta misma figura, ya sea una figura paterna, una figura materna, y es un proceso normal en el desarrollo de la infancia. Ujú. Lo que puede acontecer o acontecer como una deficiencia es cuando este niño
no logra deshacerse de esta dicha identificación, ¿no? Porque incluso eso nos puede pasar en la vida adulta, ¿no? Yo no soy el novio de Lisette, yo soy David y tengo una pareja que se llama así, pero no, mi concepto no surge en que yo cumpla estos roles, ¿no? En que yo sea una persona con estos prefijos, ¿no? Que se haga esta simbiosis. Ujú. Entonces, da la ilusión de complementación, de armonía, de felicidad. Claro que es una forma en la que nosotros, a lo mejor, si nunca he visto a los primos de mi pareja, pues es más fácil que yo me presente así, ¿no? Como soy el novio de Lisette. Pero hay que saber que en el fondo este desarrollo puede llegar a verse desequilibrado, ¿no? Por no saber funcionar con estas cualidades que le pertenecen al otro de esta pareja simbiótica. Ujú. Por lo tanto, se requiere una especial preparación para recibir eh, que esta situación, nosotros no somos los demás, no somos los parentescos, no somos estas relaciones simbióticas, sino mi autoconcepto solo soy yo. Exactamente, Vince. De hecho, me recordaste igual a Ujú. varios ejemplos que a fin de cuentas se resumen en uno solo. Esta situación donde tuve una temporada donde mis consultas llegaban por rupturas amorosas y también casualmente llegaban y decir, es que ya no sé quién soy después de esta relación. Entonces, va mucho de la mano con lo que mencionaba David acerca de las relaciones simbióticas y un ejemplo que me gustaba ponerles a estas consultas era de que, uno, si habían visto la serie de cómo conocí a tu mamá y se identificaban ese capítulo donde veían a Marshall y a Lily como, ajá, como una simbiosis donde nada más era un solo cuerpo y las dos cabecitas ahí, ¿no? Entonces, si en algún momento sus amistades, familiares, etcétera, los llegaron a identificar como esta parte de, pues, son una sola persona y nada más sabemos y las dos cabezas de fulano y fulana, y ya. Y curiosamente hubieron como dos, tres personas que me dijeron, no, pues sí. Entonces, cuando llega a suceder esto, porque como bien lo decían mis compañeras previamente, ¿no? A lo largo de nuestra vida, nuestras experiencias nos hacen ir cambiando ciertas estructuras nuestras y ciertos conceptos nuestros. Si bien es importante, como le hablamos a nuestras infancias, para que vayan generando ese autoconcepto que también pudiera ser cultural, ¿no? Retomando lo que decía David, pues soy Monse, hija de Álvaro, ¿no? Entonces, tomando también mucho en cuenta en esta cultura no vikinga, ¿no? Que sus nombres eran compuestos de fulano de tal, hijo de tal, ¿no? Y que inclusive se sigue replicando en la cultura rusa con los apellidos, etcétera, ¿no? Entonces, que a fin de cuentas, repito, sí es como parte de mi concepto, pero a fin de cuentas no soy mi papá, no soy mi mamá, soy una persona completamente diferente y la adolescencia, cómo lo seguimos o reforzando o nos desprendemos de ello, ¿no? También un ejemplo muy común pudiera ser entre artistas con sus propios hijos, o sea, sí, mi papá es fulano de tal, super artista, pero yo no soy él, yo tengo un estilo completamente diferente. ¿Vale? Entonces, a partir de esto y de nuestras relaciones, ¿quiénes seguimos siendo? Pero ¿qué más vamos tomando de mi entorno, de estas personas? Porque sí, a lo mejor mi casa es, no sé, podré decir que en mi casa solo se escucha música clásica y leemos y arte, sí, películas de cine de arte, pero llego a un entorno donde escuchan otro tipo de música, donde a lo mejor y me presentan el anime, donde a lo mejor y me presentan el cine de ciencia ficción, y yo puedo decidir, me gusta, no me gusta, ¿qué es esto? Porque esto es nuevo, estoy experimentando algo nuevo, ¿lo adopto? No lo adopto, porque también vienen otras cuestiones, ¿no? ¿Y qué va a pensar mi familia? Ay, no, ¿y qué va a pensar las otras personas? Entonces, sí viene esta construcción, tal cual lo hemos platicado, de quién soy yo y a fin de cuentas, qué me gusta, qué no me gusta,
¿corresponde con mi familia o no corresponde con mi familia? ¿Corresponde con el grupo de personas con las que me junto o no? Sí, más o menos, porque a fin de cuentas en nuestras interacciones algo compartimos. Y bueno, ya, para un poquito cerrar, retomando la cuestión de las relaciones, está padre que sí, congeniar con una persona y a fin de cuentas decidir compartir tiempos, espacios, cariño y sentimientos inclusive con tal persona, pero a fin de cuentas siempre recordando quién soy yo y hacia dónde, pues sí, mi autoconcepto como tal, que entre esta relación dure mucho, dure poco, recordemos que el tiempo es relativo y subjetivo, a fin de cuentas, ¿qué me va a quedar terminando esta relación? Si se da el desafortunado caso de que se termine la relación, ¿no? ¿Qué me va a quedar y con qué me quedo yo? ¿Me sigo quedando conmigo misma o estoy perdida en este limbo de ya no sé qué pasó? No sé en qué momento me perdí porque llega a pasar, ¿vale? Entonces ahí retomo dos cosas que creo que mencionaron las tres, pero que me parecen muy válidas como para enfatizar, que es el autoconcepto se empieza a construir, y digo la palabra empieza porque como vemos es algo constante en la vida, estable pero constante, lo podremos describir. Empieza en la infancia porque es cuando empezamos a tener interacción con otros ámbitos, no solo en la familia, ¿no? Cuando también nosotros por el desarrollo cognitivo y físico de nuestro cerebro empezamos a generar constructos, perdón, un poco más abstractos, porque a fin de cuentas todo lo que nos puede definir muchas cosas son a fin de cuentas abstractas, ¿no? Soy inteligente, soy responsable, soy perezoso también, ¿no? Entonces, estos son constructos intangibles, ¿no? Pero sabes que existen. Entonces, también este proceso tiene su desarrollo en los infantes y las infantes. Entonces, es muy importante que empezar que ahí es cuando comienza ese autoconcepto. Pero un punto muy clave, un punto donde se empieza a consolidar todavía más y es determinante a veces en algunas cosas sobre el autoconcepto justo es en la adolescencia, porque es cuando estamos alcanzando nuestro nivel de madurez y a partir de que maduramos, somos adultos, adultos jóvenes, ya no crecemos, ¿no? Hasta podríamos decir que envejecemos, ¿no? O nos mantenemos en cierto momento, ¿no? Entonces, ahí es cuando alcanza como el máximo desarrollo, ¿no? Y entonces ahí es cuando más se consolida todo y entonces pesa muchísimo más si le agregamos que la cuestión social, cuando tenemos esa edad, el sentido de identidad, el sentido de pertenencia tienen mucho peso. Las relaciones, los lugares donde nos relacionamos tienen un factor, pues a veces determinante en el concepto que tenemos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Entonces también es muy importante que nos demos la oportunidad de vivir todas esas experiencias, de permitir conocer cosas nuevas, y es entendible que a algunos o algunas nos cueste más trabajo tener esas experiencias o crear eso o aventarse a hacer algo nuevo, pero a fin de cuentas nos va a ayudar en muchos aspectos, pero sobre todo en la cuestión del autoconcepto, que es lo que estamos hablando, a decir, bueno, ya probé de ahí y sé que ese tipo de música no me gusta, sé que esa actividad no me gusta o no soy lo suficientemente buena o ni siquiera me da la gana desarrollarla, pero ya lo sé. Y eso puede formar parte de mi autoconcepto, entonces se vuelve algo más complejo, se vuelve algo más grande de definir el autoconcepto porque le voy metiendo más experiencias, más constructos, más ideas, con lo que sí me identifico, con lo que no me identifico, ¿no? Entonces es muy importante. Y ahí justo entre las relaciones, que es un poquito lo que mencionaba David y Monse, que es, pues efectivamente cuando tenemos una relación, creamos experiencias con esas personas, ¿no? Sobre todo en las relaciones de pareja. Y más si llevamos mucho tiempo con esa persona y pasamos mucho tiempo con esa persona, pues evidentemente mucho de nuestro autoconcepto se va a ir pareciendo al de la otra persona. Pero entonces ahí más tenemos que hacer, ser observadores en no fusionarnos, como el ejemplo que ponía Monse, porque a fin de cuentas somos individuos pues
cada uno separados y cada uno tiene que tener su autoconcepto y efectivamente podemos compartir características, ideas en nuestro concepto, pero a fin de cuentas somos personas diferentes. De igual forma, incluso a la hora de poseer estos títulos o diplomas, ¿no? Mucha gente en el autoconcepto busca hacer una distinción. Ya sabemos que este título se consigue por esfuerzo, ya sea en un campo de trabajo, intelectual. Y entonces esta situación justamente se vuelve importante en lo que es simbolizado. ¿A qué me refiero con esto? Que todos podemos obtener la conclusión de que nuestro autoconcepto a lo mejor ya se está derivando de cosas que son externas a mí, ¿no? Si bien es algo que es parte de nuestro entorno, intelectual y social y con las personas que nos estamos relacionando o nos identificamos, no es realmente lo que nos identifica en cuanto a esta situación de las propiedades, en cuanto a mi capacidad, ¿no? Ya que este autoconcepto será un proceso reflexivo, ¿no? Entonces necesitamos identificar cuáles son nuestras cualidades, qué características tienen, y como todo proceso tendrá distintas fases, ¿no? Como la autopercepción, la autoobservación, la memoria autobiográfica, y ya incide de nuevo en la autoestima y en la autoaceptación. Y el autoconocimiento que también deriva de todo este concepto, ¿no? Ya que esta concepción personal también se verá sesgada en cuanto a ya sea agravar algunas de las cosas que han sucedido en esta misma historia de vida, por eso es importante la memoria autobiográfica o la percepción de ciertos hechos, ¿no? No va a ser lo mismo, como decíamos, ¿no? A lo mejor sabemos que el brócoli es sano, pero como teníamos esta misma idea de que no nos gusta, y pasan ciertos años y digo, ay, es que por eso ahorita que envejezco tengo este problema porque nunca comí brócoli, ¿no? Y entonces se vuelve en lugar de un área de oportunidad, algo que yo pudiera cambiar, un juicio estricto, ¿no? Este mismo autoconcepto se vuelve un castigo hacia nosotros, hacia nosotras, donde comenzamos a ver influenciada la capacidad de la toma de decisiones significativas para la vida. Ujú. Y entonces vemos que toda esta situación sí afectará a nuestro futuro, desde cómo vamos generando este concepto, ¿no? Ok, bien. Me gustaría resaltar tres cosas que llamaron mucho mi atención de lo que comentaban, igualmente bueno, las dos y también Vince. Algo me acuerdo mucho de como no creo que no es trend, no sé llamarlo trend, pero decía mucho y sobre todo en TikTok que era, no sé, ponían una imagen de algún personaje y decían, ¿te gusta mi personalidad? Ah, pues no es mía, se la robé a no sé quién. Creo que justamente Ujú. con esto que comentabas, Vince, hay que recordar esto, o sea, sí podemos de cierta manera tener cierta similitud con otra persona, o sea, poseer características similares, tener un concepto de mí que sea similar, por ejemplo, al de Monse, al de Mariana o al de Vince. Sin embargo, no van a ser iguales y no tienen por qué ser iguales. No tiene que existir un estándar de yo me tengo que identificar así porque así está bien. Si me identifico con, no sé, otro personaje, por ejemplo, está mal. A final de cuentas, tú lo mencionabas bastante bien, está constituido y está influenciado también justo por nuestra historia, ¿no? Por nuestra historia de vida, por todas las experiencias. Por lo tanto, también creo que esto es, sobre todo precisamente para las adolescencias, precisamente es importante resaltarlo. O sea, aunque nos podamos identificar con cierto personaje, con cierta persona, en familia, en la tele, en la calle, en donde a ustedes se les ocurra, no tenemos por qué adoptar todas estas características porque en ocasiones ni siquiera van como tan acorde a la persona que realmente somos, ¿no? Nada más es como, ay, eso me dio risa o eso me gustó porque está de moda, lo quiero tomar. En ocasiones incluso resulta un tanto como, pues no una decisión, ¿no? No de, ay, pues quiero ser creativo, voy a ser súper creativo el día de hoy. Son características o son justo estos valores o estos constructos, perdón, que poquito a poquito vamos adoptando. No es que yo diga, ay, voy a ser así, así soy ya, y así yo me identifico. Es de poco en poco y cada persona
dentro de esta introspección, de cierta manera, que vamos realizando, pues vamos identificándolos, ¿no? Con qué justo nos vamos identificando o hacia qué nos vamos apegando. Y de igual forma, toda esta, pues sí, todo este concepto, valga la palabra, que tenemos o que vamos forjando de nosotros y de nosotras, también va delimitando ciertas conductas o cierta manera sobre la cual vamos a actuar, ¿no? Ciertas actividades, como bien platicaban, si por ejemplo en algún momento me llega a gustar cocinar, pues seguimos con el ejemplo del brócoli, bueno, pues no le voy a poner brócoli porque yo ya vi que a mí no me gusta el brócoli, que el brócoli y los pimientos no van conmigo, los dejo de lado, ¿no? Entonces, va relacionada con ello, en cómo yo me voy a comportar incluso ante, pues, ante otras personas, cómo me voy a desenvolver y también con esto de la autoestima, qué tan cómodo, qué tan cómoda incluso me voy a llegar a sentir al realizar ciertas actividades porque está dentro de mi bagaje, está dentro de mi ser, dentro de mi haber o dentro de las características que yo me atribuyo, ¿no? Y precisamente, sin extenderme más, creo que aquí es un buen punto para empezar a platicarles aquí a las personas que nos escuchan, justamente qué o cómo podemos hacer esta distinción con la autoestima que en ocasiones resulta tan parecida, ¿no? Resultan como términos casi iguales que los empleamos indiscriminadamente, pero que sí tienen su distinción. La autoestima, recordemos que se va integrando de cierta manera por una serie de conceptos o una serie como de atributos que vamos adquiriendo, ¿no? Parte justo el autoconcepto, la autoimagen, la autovalía que tenemos sobre nuestra persona, o sea, todo ello va consolidando una autoestima que puede ser tanto negativa de cierta manera o positiva. La autoestima es distinta precisamente a eso que estamos enfocando, al autoconcepto, en torno a que en este término, en este concepto, le damos un poco más de peso a como la visión o el valor más bien que tenemos o que hacemos sobre nosotros y nosotras, ¿no? No el cómo me identifico, el qué tanto valor yo le asigno a todo esto, pues a todos estos atributos, ¿no? Con los cuales me relaciono, con los cuales siento cierta afinidad. Ahí yo incluso, Ari, creo que me parece que lo defines muy bien, pero también creo que a veces el autoconcepto también lo confundimos con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento tiende a ser como más, hasta podría decir, una acción más que un sustantivo como el autoconcepto o el autoestima, ¿no? Porque en el autoconcepto, como bien lo decías, Ari, es el cómo yo me veo, me sirve para describirme, y el autoestima es eso que me describe, como yo lo valoro, como yo lo veo conmigo mismo, si me hace sentido, no me hace sentido, si me gusta, no me gusta, ¿no? Entra ahí otras cuestiones. Y tanto el autoconcepto como el autoestima y muchas otras cosas más forman parte del autoconocimiento. Entonces, para yo tener autoconocimiento, tengo que tener un autoconcepto, entra la autoestima, entra el valor personal, entra incluso el amor propio, entra mi personalidad incluso, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es algo que nosotros hacemos para, pues, como dice prácticamente la palabra, conocernos a nosotros, que es todo lo que, no solo lo que me gusta, lo que no, porque eso es autoconcepto, sino todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Cómo yo reacciono a algo, no solo si me gusta o no, qué tanto me gusta ser responsable o qué tanto me gusta ser perezoso. Eso es parte del autoconocimiento y ya no tanto como autoconcepto. Entonces también es importante que hagamos la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, el autoconocimiento implica muchísimas otras cosas más y el autoconcepto solo es la descripción que yo tengo de mí mismo, de mí mismo. Y muchas veces nosotros empezamos a tener este tipo de confusión, como tú mencionas, ya que suenan o muchas veces a la hora de disparcer esta información, a hacerla llegar a las personas, muchas veces, como hablamos en un episodio anterior sobre esos conceptos mal aplicados en psicología, ¿no? Que se vuelven o que no deberían de ser parte de este argot para todas las personas o que tendríamos que observar el bien cómo usamos estas palabras, empieza, ¿no? a generarse ese tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces a través de este autoconcepto empezamos a actuar de acuerdo a lo que yo quiero, ya que al formar este concepto
yo empiezo a generar mi valor personal. El valor personal es aquella medida subjetiva la cual me indica si estoy siendo afín o no estoy siendo afín a objetivos personales. Ujú. Por ejemplo, si en mi autoconcepto soy una persona que, como vimos, se puede identificar con todas estas situaciones familiares, con los títulos, las amistades, y entonces la gente tenía una alta expectativa de que yo fuera un corredor en la Fórmula 1 porque toda la familia viene de eso. Pues básicamente se genera, ¿no? Un valor personal a la baja si yo no me convierto en esta situación. Y el autoconcepto puede ser negativo, desde soy un fracasado, no estoy logrando mis metas. Y de acuerdo a eso, entonces yo puedo permitir que las personas eh, no tengan límites conmigo, no ejercer estos límites, no generar conductas de amor propio, de autocuidado, porque en efecto yo ya formé esta situación y va a alterar la autoestima, ¿no? Entonces, en este autocuidado se puede volver nulo porque a lo mejor el contexto en este autoconcepto yo tengo que hacer lo que me dicen mis padres todo el tiempo, ¿no? Entonces se deja de haber este autocuidado cuando yo ya no estoy priorizando mis propias necesidades, yo ya no estoy realmente ejerciendo la forma en la que yo quiero todos estos contextos de forma saludable, y es por eso que yo entonces los invito a toda la audiencia antes de que terminemos este episodio a realizar un ejercicio. Por favor, cierra los ojos y sigue el sonido de mi voz. Ahora que si estás en un lugar peligroso, no comencemos esta actividad. Primero hay que buscar un lugar que tú puedas sentir relajado, relajada, que puedas tomar un respiro. Y prácticamente vamos a analizar las siguientes oraciones. Necesito que tú prácticamente empieces a generar esta autoexploración sobre mi autoconcepto, ¿no? Llenando las frases que te voy a decir, que las reflexiones, que tomes tu propio tiempo, si quieres ponle pausa, y a medida en que tú puedas, pues, responder adecuadamente y de la forma más extensa posible a estas frases, pues estamos empezando a ejercer esta exploración de mi autoconcepto. Ujú. Vamos a empezar. Ujú. Yo soy. Tomamos un tiempo de reflexión, aquí hacemos una pausa y entonces recuerda lo que ya hemos dicho, no solo eres un título, no solo eres este conocido de alguien, no es una relación simbiótica. ¿Quién eres, no? ¿Qué espero de mí? Sería la siguiente pregunta. ¿Qué espero de mí? De igual forma, todas estas necesidades, todas estas cualidades, no lo que espera la gente. Y si me estoy dando cuenta que hay cosas que espera la gente y que yo estoy esperándolas porque los demás están esperando, ahí empezamos la intervención. Ujú. De igual forma, yo actualmente no puedo, ¿no? Empezar en ese autoconcepto sobre mis limitaciones será muy importante. Reconocer todas estas situaciones que me están llevando a esta eh, pues disconformidad, ¿no? Con mi propia vida, con las acciones que hago, con las parejas que he tenido, etcétera, ¿no? Ujú. Y por último, ¿no? ¿Qué ahora mismo, qué puedo hacer por mí? Ujú. En ese sentido, vamos a dejar este ejercicio y les recordamos a todas las personas, si mis compañeras no tienen algo más que agregar, vamos a proceder a hacer el cierre del episodio, recordando que nos puedes encontrar en las redes sociales como Fogata-Azul en Twitter e Instagram. También puedes agendar una cita de asistencia psicológica de forma presencial o online mandando un WhatsApp al 55 44 56 98 55, o nos puedes también hacer informar de esta cita en nuestra página de Facebook como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, además de que puedes encontrar nuestro sitio web donde hay
cantidad de materiales y también puedes agendar tu cita por este medio en proyectofogatazul.wordpress.com. Sería todo por este episodio y recuerda que tenemos que hacer la divulgación de la salud mental, así que si este contenido te ha gustado o quieres que alguien sepa de los peligros de generar estos autoconceptos que pueden ser juzgados o sesgados, pues compártelo con estas personas. Yo soy el psicólogo David Delgado y agradezco mucho a la psicóloga Mariana Contreras, a Montserrat y los dejo con la psicóloga Ari, que va a cerrar el episodio de hoy. Una disculpa, perdón. Igualmente, nada más ahora sí ya como cierre, creo que me vino a la mente mientras escuchaba, una disculpa, me vino a la mente justo el invitar a las personas que nos escuchan a darse la oportunidad de conocerse realmente y en este proceso respetarse, cuidarse y sobre todo llegar a amarse. Es en ocasiones difícil, sin embargo, creo que con todo lo que platicamos, para nada es imposible, no te frustres, si no sale la primera, este amor propio que bien comentaba David, no va a llegar así de, ay, me desperté y me amo. Llega de poco en poco, entonces conócete, quiérete, respétate, ámate y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio.